Hoy en ABC Noticias, Chihuahua requiere apoyos federales extraordinarios en legítima reciprocidad republicana. Exgobernadores del estado Andrés Manuel López Obrador. 349 casos confirmados, así como 61 defunciones, se registran en el estado por COVID-19. Es Ciudad Juárez la segunda ciudad con el gobierno más ineficaz a nivel nacional, revela el INEGI. Sube a 23 víctimas de tiroteo de Walmart en El Paso. Fallece una víctima más por condiciones de sus heridas. Esto y más en ABC Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero ABC Noticias. Hoy es lunes 27 de abril del año 2020 y nosotros ya estamos preparados para darles a conocer todos los detalles de los acontecimientos más importantes que se han registrado hasta este momento. Queremos recordarles, por supuesto, que nos pueden conseguir a través del internet ingresando a nuestra página www.canal28.tv y a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Canal 28. También nos pueden escuchar a través de la señal de Radio Universidad. Ahora sí, quédese con nosotros para que conozcan parte de la información del día de hoy lunes. Los nuevos casos de coronavirus confirmados en el mundo alcanzaron los 3 millones de personas. Esto según el conteo de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos. Y precisamente ese país, Estados Unidos, está muy cerca de alcanzar el 1.000.000 de casos. Permanece como el que tiene más contagios en el mundo. Le sigue España, Italia, Alemania y Reino Unido como las naciones más afectadas. Particularmente en el Reino Unido, el Ministerio de Sanidad británico ha informado que el país ya suman 21.092 muertos por esta enfermedad. Las autoridades también advirtieron que queda mucho para poder superar esta crisis. Actualmente ya son más de 157.000 casos confirmados del COVID-19. El gobierno británico se ha propuesto alcanzar su objetivo de aplicar 100.000 test diarios para poder detectar más rápido a personas con la enfermedad. También se encuentran revisando las actuales medidas de distanciamiento para poder evitar la propagación del virus. Así que esta noche tenemos vía Skype a nuestro compañero Marco Aravid. Él se encuentra en Londres y le agradecemos por estar esta noche con nosotros acá en Canal 28. Buenas noches, Marco, ¿me escuchas? Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Así es, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Queremos saber cómo se encuentran los ingleses en estos momentos en cuarentena. Tenemos entendido que es el 5º país con más infectados del coronavirus y con más muertos en el mundo. Además, también fue uno de las naciones que tomó muy tarde las medidas de prevención. Estaríamos hablando que es debido a esto, ¿no? Que las autoridades tomaron tarde las medidas. ¿Podrían ser las cifras que hoy estamos viendo reflejados en el Reino Unido? Efectivamente, coincido con el punto que acabas de marcar. El gobierno tomó las medidas tarde. Estamos viviendo en un confinamiento por ya muchas semanas, en el cual la gente está llegando a un punto de impaciencia, pero realmente lo único que podemos hacer es mantener los lineamientos y las indicaciones que nos da el gobierno en este momento. El gobierno tomó 30 días en realmente deliberar la posición al respecto de esta pandemia. Y la primera posición que tomó fue la de generar una inmunidad colectiva. Por eso no impuso estas restricciones de distanciamiento social, porque en un momento calcularon que si un porcentaje determinado de la población se infectaba del virus, iban a generar una inmunidad colectiva que iba a proteger al resto de la sociedad. Cuando se hicieron los cálculos de acuerdo al grado o al factor de transmisión del coronavirus, se determinó que 60% de la comunidad del Reino Unido tendría que ser infectada para así poder ser inmune. Y 60% realmente se traduce en arriba de 1.8 millones de muertes. En ese momento fue cuando el gobierno dijo, bueno, creo que no podemos pasar por alto 1.8 millones de muertes potenciales para crear una inmunidad colectiva. Por lo tanto, las siguientes medidas son las de distanciamiento social. Y fue así como se impusieron, pero tardaron 30 días en realmente tomar estas acciones.
Ahora, Marco, están en aislamiento, cumplen aproximadamente 30 días y casi un mes y unos días más de estar en aislamiento. ¿Los ingleses están cumpliendo esas medidas o se siguen pues saliendo a las calles normalmente? En su mayoría cumplen con las indicaciones del gobierno, en su gran mayoría. Te podría decir que arriba del 90-95% están cumpliendo con las medidas. El gobierno tampoco ha tomado acciones drásticas como lo han sido los gobiernos de Italia y de España. A nosotros en el Reino Unido se nos permite salir a la calle una vez al día, hacer ejercicio por 1 hora o para pasear al perro o a la mascota. Y se nos permite también salir a la calle a comprar, obviamente, productos alimenticios o ir a la farmacia o alguna cita médica que uno tenga. Pero el hecho de que permitan salir a la gente a hacer ejercicio, eso les da un poco de, podría decir, un poco de variedad en su día a día dentro del confinamiento. El hecho de que uno pueda salir, aunque sea que le dé el aire, ya ayuda bastante. Entonces probablemente si se toman algunos shots de cámara, podrás ver gente en la calle en Londres, por ejemplo, pero es porque probablemente están saliendo a caminar porque es lo que les tiene permitido el gobierno. Fuera de ahí, yo creo que la gran mayoría de la gente está cumpliendo con las medidas y las indicaciones de sanidad. Marco, sabemos que tú sí estás cumpliendo allí las medidas de aislamiento social. Tus recomendaciones para que todos los ciudadanos de ese país la cumplan, pero también tu mensaje a todos los demás países para que podamos unirnos y poder cumplir estas medidas que son tan importantes para paralizar el virus. Pues realmente lo que yo podría decir o lo que yo podría contribuir en esta conversación que tú y yo estamos teniendo es no vivir pensando que porque uno está sano y si le da, va a estar bien. Ha habido mucha gente dentro del Reino Unido que no tiene ninguna condición de diabetes o del corazón o respiratoria o del sistema inmune que ha muerto. Hay gente que ha sido joven, hay niños de 14 años que se han muerto, hay niños de 16 años, hay adultos de 20, de 30 años que se han muerto. Entonces, yo lo que le diría a la gente es realmente tómenlo en serio, no porque piensen que no están dentro del grupo de riesgo, no significa que van a estar bien y que nada más va a ser como un resfriado. Hay gente a la que no le da como un resfriado. Entonces, realmente tomen con seriedad las indicaciones que les da el gobierno. Traten de mantener una rutina, no estén los que se quedan en casa, que no estén todo el día en pijama y que no estén todo el día sin hacer nada, realmente que creen una rutina para que mantengan su cordura y también que practiquen algunas actividades para calmar la mente, no solamente salir a caminar, si pueden hacer ejercicio háganlo, pero yoga, meditación, ejercicios de respiración, esas cosas ayudan mucho cuando uno está en un momento de desesperación o de impaciencia. Marco, queremos en nombre de Canal 28 agradecerte por tu tiempo y además por la información y las recomendaciones que nos das a todos acá en México. Así que muy buenas noches, gracias por tu contacto. Hasta pronto, gracias a ti. Así es, agradecemos entonces a Marco Aravid, él es un mexicano radicado en el Reino Unido, específicamente en Londres. Nosotros queremos también dejar claro por qué estamos realizando en ABC Noticias este tipo de contactos en los demás países y es precisamente para conocer la realidad, porque es mundial lo que estamos viviendo, pero sobre todo para conocer esas medidas que se dejaron de tomar a tiempo y por culpa de ello están atravesando países como Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, España, pues lamentablemente casos más fuertes y la cantidad de personas más contagiadas. Así que el ejemplo es precisamente eso. Nosotros acá en México debemos tomar las medidas necesarias, pertinentes para de alguna manera disminuir las cifras de contagios acá en nuestro país. Así que seguimos con más información. Y en unidad y dejando de lado las diferencias, 4 exmandatarios del estado de Chihuahua se sumaron para poder refrendar su apoyo al gobierno de Chihuahua y al gobierno federal. Sin embargo, hicieron algunos señalamientos al presidente Andrés Manuel López Obrador por cómo ha llevado la pandemia del COVID-19.
4 exgobernadores de Chihuahua dejaron las diferencias políticas de lado e hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerle referencia a ciertos puntos relacionados a la salud, lo grave de la pandemia y las dificultades de las familias. Fernando Baeza, quien dirigió Chihuahua de 1986 a 1992, fue el primero en hacer ciertos señalamientos. Hemos expresado al señor gobernador Javier Corral Jurado, y coincidimos con él, nuestra visión de lo grave de la pandemia en su fase de atención a la salud localmente, con su prevención, contención y atención a contagiados. Con igual preocupación, la fase siguiente en su repercusión con graves dificultades para las familias. La naturaleza regateó recursos al Estado. No obstante, Chihuahua ha logrado, con el gran esfuerzo de sus hijos por generaciones, superar esas limitaciones y ocupar un buen lugar en algunas variables del desarrollo humano y económico. Aún así, observamos que el sostenimiento de educación, salud, comunicaciones y otros rubros de la administración pública estatal con recursos propios de los chihuahuenses ha ido creciendo tanto que limita todo margen de maniobra para la situación excepcional del momento. En Chihuahua hay mejor nivel de desarrollo humano para la inversión de sus propios impuestos. Francisco Barrio, gobernador de 1992 a 1998, dijo que se conoce de antemano el manejo de las finanzas del Estado y aseguran que en Chihuahua el recurso ha ido a toda la ciudadanía, a pesar de que el gobierno federal no regresa nada a la entidad. Aportar a la patria lo que ésta nos reclama en apoyos para su desarrollo. Lo hemos hecho desde siempre, en el siglo XIX, XX y en lo que va del XXI. Páginas honrosas de la historia dan testimonio de ello. La patria peregrina aquí se financió y refugió. Los números presupuestales locales reflejan cumplimiento de Chihuahua, con impuestos propios que aportamos muy por encima de la media nacional al sostenimiento estatal. Igualmente, las aportaciones al erario federal en montos y porcentajes relevantes. Las cifras respaldan esta afirmación. No puede esperarse un retorno al 100% de lo aportado, pero al paso de los años ha bajado tanto la inversión y gasto federal en Chihuahua, a solo el 39%, que hoy queda muy justificable, federalistamente hablando, el envío a su origen de lo aquí generado en proporción más equilibrada. Estos razonamientos y mucho más de fondo nos mueven a sumarnos al llamado urgente de fondos federales suficientes para sumarlos a los propios y atender la emergencia. Patricio Martínez, gobernador priista de 1998 a 2004, dijo que el empleo se ha visto sumamente afectado y esto señaló que no se resuelve con becas temporales, pues poco beneficia a las familias que mantienen un recurso incierto. Las graves consecuencias en el empleo por confinamiento, cierre temporal, cierres definitivos de centros de trabajo y la paralización de líneas de exportación por la crisis internacional requieren un plan de reconstrucción económica, con características domésticas que sería largo detallar, pero que sin duda no se reduce a solo subsidiar manutención temporal, sino simultáneamente, en acción de resorte, rehacer puestos de trabajo, innovando en la prospección de oportunidades en la nueva economía global, por los cambios drásticos que se avecinan. Esto requiere facilidades, apertura y agilidad en dependencias federales con un espíritu solidario y eficaz, así como de recursos suficientes que permitan reconstruir en corto plazo la economía dañada a nivel familiar y general del Estado. El gobierno federal es administrador de los fondos de la federación que conformamos todas las entidades y podrá observar que la petición que hoy hace el Estado se funda en un legítimo derecho a participar de manera extraordinaria en fondos que se han constituido con aportaciones positivas
desde el estado de Chihuahua. Chihuahua hoy requiere estos apoyos federales en legítima reciprocidad republicana. Dar solución al problema en sus variadas facetas en todo el país es una tarea que comprendemos y aquilatamos en toda su magnitud, con el supremo esfuerzo de usted y de todos los mexicanos. José Reyes Baeza, gobernador de Chihuahua en el periodo 2004 a 2010, aseguró que la crisis, aunque refrenda comprensión y se suman a los esfuerzos del gobierno, le ha hecho falta un mejor manejo fiscal para hacer frente a esta situación. En la coyuntura actual, a todas luces extraordinaria, juzgamos que echar mano de todas las opciones de financiamiento al alcance de su gobierno es no solamente un curso de acción moral y políticamente válido y justificado, sino históricamente obligado. Le solicitamos, pues, que por el bien de la nación entera se hagan todas las gestiones y diligencias posibles para llegarle al país hasta el último recurso que pueda ponerse en juego a fin de sortear de la mejor manera posible esta crisis inédita. Hoy refrendamos comprensión para usted en lo que es esta gran jornada y nos sumamos al esfuerzo local, sabedores que el secreto para la solución del todo está en la suma de soluciones de cada una de sus partes. En Chihuahua se trabaja por soluciones para el pueblo y para la patria. Lo estamos haciendo unidos. Los exgobernadores aseguraron que están unidos al gobierno de Chihuahua y al de la República para afrontar el reto. Asimismo, quedaron a disposición de mantener contacto para atender temas urgentes como programas alimentarios colectivos y continuar con el ofrecimiento de dar soporte a las actividades en favor de la comunidad afectada. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Y a través de un video en redes sociales, el doctor Sergio Enrique Modesto, presidente del Colegio de Médicos Generales de Chihuahua, manifestó que hasta el miércoles 22 de abril tienen un registro de muerte de 3 doctores en la entidad por COVID-19. Él hace un llamado importante a toda la población. En los últimos días, varios médicos de Chihuahua han optado por enviar mensajes a la población a través de las redes sociales, donde invitan a tomar las medidas sanitarias y el quedarse en casa. El doctor Sergio Enrique Modesto también se unió a esta estrategia de comunicación, donde además informó que varios representantes del sector salud han perdido la vida por el coronavirus. Nosotros como médicos de primer contacto somos los que hemos estado recibiendo los primeros pacientes con COVID-19. El COVID-19 es una realidad en nuestra ciudad. Quiero mencionarles que hasta el día de hoy ya tenemos 3 médicos de la ciudad de Chihuahua fallecidos y hay varias enfermeras de gravedad. Exhortó a la ciudadanía a ser responsable ante esta situación y acatar las recomendaciones sanitarias para poder evitar el crecimiento en los contagios, por lo que reiteró el mensaje tan esencial de quedarse en casa. Por favor, le rogamos hacer caso de las indicaciones de la Secretaría de Salud, de las autoridades sanitarias. Es increíble la irresponsabilidad con lo que muchos de los chihuahuenses siguen actuando. De verdad, les pedimos, quédense en casa para que cuidándose ustedes, nos cuidamos todos y al poderle hacer frente a esta pandemia. Si esto crece más, va a ser imposible contenerla. Y ante estas acciones, la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, agradeció y reconoció a estos doctores por el trabajo que están realizando desde la primera línea de batalla y además por recordarle a la población la importancia de tomar muy en serio esta pandemia. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Avanzamos con más información. La Secretaría de Salud, a través del doctor Arturo Valenzuela, informó que de acuerdo al último reporte del avance del COVID-19 en el estado, Chihuahua registra 349 casos confirmados, así como 61 defunciones. Tenemos en el estado 349 casos confirmados, 620 descartados, 349, ya lo mencioné, recuperados 33, sospechosos 198 y defunciones 61. Vemos aquí los casos confirmados por fecha de aparición desde el 15 de marzo, que fue el primer caso, hasta el día de hoy. Ustedes observen la curva, cómo va
va presentándose ya diariamente mayor número de casos, y esto es por la situación en la que estamos en la epidemia. Esta es la parte crítica, es donde todos tenemos que ponernos la bata como si fuésemos todos doctores, porque es un estado que está ahorita enfermo y tenemos que quedarnos en casa. Esa es nuestra aportación, y eso es lo que tenemos que hacer. Casos recuperados en Juárez hay 17, en Chihuahua 10, Bachíniva 2, Ñoqui, Namiquipa, Ojinaga y Julimes tienen un caso, uno de los casos. Casos recuperados por grupo de edad, de 15 a 19 años, 5, de 20 a 24 años, 2, de 25 a 44, 17 personas que ya se recuperaron, de 45 a 64, 7, y de 70 a 74, 2 municipios confirmados de COVID. Del total de municipios, 67, tenemos 19 confirmados que ya tienen casos. Los municipios recientes no tenemos por lo pronto ninguno, y tenemos 5 municipios que ya lamentan la pérdida de uno de los suyos. Casos confirmados por municipio: Juárez con 237, Chihuahua con 82, le sigue Bachíniva con 6, Huachochi con 4, Namiquipa con 2, Ñoqui con 2, Delicias con 2, Cuauhtémoc con 3, y los siguientes tienen un solo caso: Ojinaga, Julimes, Camargo, Saucillo, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Guerrero, Ocoina, Madera e Hidalgo del Parral. La distribución de casos positivos: sexo masculino 59, femenino 41. Prácticamente 60 y 40 es la proporción, que ya se acerca muy bien a la estadística nacional e internacional. Son los porcentajes que podemos observar por sexo. Los casos positivos por rango de edad, seguimos con uno de 10 a 14, tenemos 10 casos de 15 a 19, 7 casos de 20 a 24 años. Las dos columnas mayores, una es de 25 a 44 años con 128 casos, y de 45 a 64 años con 152 casos. Los mayores de edad, de 65 a 69, hay 13 personas que salieron positivas, de 70 a 74, 18, de 75 a 79, 9, de 80 a 84, 7, de 85 a 89, 2, y de 90 o más tenemos 2 casos. Los casos confirmados a COVID por tipo de paciente: del total, 145 están hospitalizados, 109 están en casa, tenemos 62 defunciones que representan el 17%, y 33 pacientes ya se han dado de alta sanitaria, que representan el 9.46%. De estos 145, si los representamos ahora como un 100%, tendríamos que graves de estos hospitalizados es el 62.76%, o sea, 91 de los 145 casos. Estables, 45 de estos, y representan el 33% de este fragmento. Y graves o intubados son 9 casos, que son el 6.21%. Casos hospitalizados por municipio de residencia: Juárez tiene 113, Chihuahua tiene 25, Bachíniva 2, y los siguientes tienen uno solo en hospital: Saucillo, Camargo, Ahumada, Ocoina y Madera. O sea, es por lugar de residencia, no quiere decir que estén en los hospitales de los municipios respectivos. Distribución de defunción, relaciones a COVID. Vemos que el síndrome metabólico, que comprende diabetes, hipertensión y obesidad, se lleva prácticamente las 3/4 partes de las morbilidades. Y estos son los hábitos que tenemos en casa, los hábitos que tenemos que evitar, los malos hábitos en familia. Nosotros como líderes familiares tenemos que disminuir las horas pantalla, proponer y promover actividad física. Ahorita que estamos en casa, pues ahí también se pueden hacer. Hay tutoriales de YouTube muy interesantes y divertidos para todos. Asma 9%, otra condición 6%, insuficiencia renal 4%, enfermedades cardíacas 3%, tabaquismo 3%, HIV, lo que es SIDA, el 2%, inmunosupresión otro 2%, tenemos entonces un 2% también de VIH. Por distribución por sexo, masculino 70% y femenino 30%.
En relación a la distribución por edad, de 25 a 44 años, tenemos 15 casos que fallecieron. De 45 a 64 años, 35, que es la columna más grande. De 65 a 69, 3. De 70 a 74, 4. De 75 a 79, 2. De 80 a 84, 1. Y de 90 y más, una persona perdió la vida. Defunciones por COVID-19 desglosadas por institución de salud y municipio. En Juárez vemos que 40 han sido manejados por el IMSS, 7 por la Secretaría de Salud, 4 por el ISSSTE y 1 solamente en un hospital privado. En Chihuahua, en Cuauhtémoc, en Guadalupe y en Ascensión, las defunciones han sido pacientes que fueron atendidos por el IMSS. Chihuahua fueron 6 pacientes, Cuauhtémoc 1, Guadalupe 1 y Ascensión 1. Bueno, y en el país vecino, sobre todo los estados vecinos a nuestra frontera, en Nuevo México, que han tenido ya 2.726 casos, con 650 recuperados, han tenido prácticamente la centena de decesos, 99 casos. En Texas, con 24.631 casos positivos y 10.763 recuperados, lamentan la pérdida de 648 personas. En El Paso, Texas, nuestra ciudad vecina, ya cuenta 802 personas positivas a COVID-19, recuperadas 185 y han perdido la vida 12 personas. Es muy importante que utilicemos esta herramienta como Estado. Descárguenla en su iPhone, en su Android, en cualquier teléfono inteligente. Tiene una semaforización por síntomas. Si usted se siente mal, usted pone sus datos, su condición, su edad, su peso, etcétera, y esta aplicación inteligente le va guiando para saber qué hacer, qué consideraciones tiene que tomar en casa, qué cuidados, si tiene que ir al médico, si es necesario que acude inmediatamente a un hospital. Esta aplicación puede salvarle a usted la vida y a los suyos si la descarga y la aplica sobre todo. Muchas gracias. Y el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que el monto del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar de Chihuahua aumentó a 3.249.1 millones de pesos. Debo empezar por decir que conforme tuvimos nuestra plática, nuestra conversación con el rector de la UACH, el maestro Luis Alberto Fierro, el pasado viernes, cuando hablamos precisamente del tema de salud, pues ya hemos incrementado nuestro plan emergente de apoyo y protección a la salud, el empleo y el ingreso familiar en 249.1 millones de pesos. ¿Por qué? Porque como ustedes son testigos, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua nos dio a conocer que pues no solamente el gel antibacterial que ha producido la Facultad de Ciencias Químicas de la universidad es una donación al Estado, cerca de 2.4 millones de pesos. Nos informó también de una partida adicional de 5 millones de pesos que se suma a este plan para la compra de respiradores mecánicos y obviamente el desarrollo de la aplicación que todos conocimos para darle seguimiento al inventario de insumos, de equipo, de infraestructura, de medicamentos, de materiales de protección para el personal de salud. Y por lo tanto, pues ya tenemos 3.249.1 millones de pesos. ¿Qué significa? Que de lo que dimos a conocer el día 3 de abril al día de hoy, por distintos conceptos, el plan ha aumentado 249.1 millones de pesos. Y voy a recordar que aquí también ya debemos de incorporar los donativos que empresarios, empresas de Chihuahua nos han depositado en la cuenta del gobierno del estado de Chihuahua para el Fondo Héroes de la Salud. Informé el viernes pasado de un nuevo donativo de la familia Muñoz, propietaria de los ESMAR, los centros comerciales ESMAR. Hablamos con Arturo Muñoz
nos depositaron $1 millón de pesos, pero también recibimos ese mismo día la comunicación y buscaremos un enlace el próximo miércoles con Álvaro Bustillos de Vaquero Trading y de Miguel Guerrero de Proesma, que es una empresa proveedora de la industria minera. Cada uno de ellos nos hizo un depósito de 250,000 pesos. O sea que los 2 millones de Jesús Otero, más el $1 millón de pesos de Arturo Muñoz, más los 200,000 pesos de Jorge Cruz de Qualitas, más los 500,000 pesos entre Álvaro Bustillos y Miguel Guerrero, esta cifra ya se va a ver también modificada. Yo espero que el próximo miércoles finalmente logremos ya modificar, como lo he pedido ya en varias ocasiones, que se incremente este monto de las aportaciones del Fondo Héroes de la Salud. El gobernador también fijó que el ciclo escolar está garantizado. Además, anunció que hasta el 5 de junio se amplió el registro de obtención de la ficha para el examen de nuevo ingreso al bachillerato. El tema que nos ocupa es el de educación, porque hemos encontrado muchas preguntas en los chats, que si se van a tomar en cuenta las clases que se están dando a través de la aplicación de Google para educación, cómo estamos haciendo los esfuerzos de cumplir con el ciclo escolar en aquellas personas que no tienen acceso a Internet o incluso los que no tienen acceso a la televisión o a la telefonía. Y vamos a abordar estos temas porque lo que nosotros queremos asegurarles es que está garantizado para que no haya incertidumbre entre los papás. Está garantizado el ciclo escolar 2019-2020. Incluso debo decir sobre el registro para obtener fichas de examen de ingreso a instituciones de bachillerato, el cual se realiza de forma electrónica desde el 20 de abril. Les puedo informar que por acuerdo de la Comisión Estatal para la Planeación y la Programación de la Educación Media Superior, se amplía el periodo de registro para obtener ficha de examen de admisión al 5 de junio. El plazo terminaba el 29 de abril, lo vamos a extender hasta el 5 de junio. Además, el examen de evaluación diagnóstica se va a postergar hasta el 3 de julio. La presentación de los resultados del examen de evaluación diagnóstica será el 20 de julio y a partir del 21 de julio iniciarán las inscripciones en todos los subsistemas. Y en el caso de la población indígena, la Secretaría de Educación y Deporte acaba de establecer un convenio con la estación de radio, la XETAR, XETAR, que es la estación que se conoce como La Voz de la Sierra Tarahumara, para transmitir en lenguas originarias. Por su parte, el secretario de Educación, Carlos González Herrera, dio a conocer por qué el ciclo escolar no está perdido, pues a pesar de la distancia, maestros y alumnos están aprovechando el tiempo para no perder el ritmo. La Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno de Chihuahua hizo eco y obedeció las instrucciones del Consejo de Salubridad General y de las autoridades de salud, tanto federal como estatal, para movernos a una estrategia de educación fuera de los planteles escolares, es decir, evitar el contagio, el contacto entre las personas y así ser un muro frente a la dispersión del virus. Desde el 23 de marzo pasado y hasta el 1 de junio, todos los planteles, desde el preescolar hasta la educación superior, van a estar cerrados. Esto significa que aproximadamente 1.3 millones de chihuahuenses, desde el preescolar hasta el doctorado, alumnos, alumnas, maestros y maestras, están trabajando desde diversas estrategias, con diversas plataformas, con diversas acciones para que la educación no se detenga.
Independientemente del logro que esto significa para la educación, quisiera nada más poner en el escenario que 1.3 millones de personas, entre maestros y alumnos, que no se reúnen todos los días entre 4 y 5 horas en espacios confinados como son los salones de clase o los laboratorios, están de alguna manera evitando en más o menos unos 5.5 millones de horas diarias de contacto humano, y con ello estamos contribuyendo de manera, me parece, muy significativa para detener la expansión del contagio del coronavirus. Ahora, el gobernador hacía una aseveración que ha sido su instrucción desde que empezó la pandemia. El ciclo escolar 19-20 no se puede perder. A la crisis de salud, a la crisis económica, no le podemos añadir una crisis de tipo educativo. Para esto, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cuál sería la forma más rápida de responder a por qué no se pierde el ciclo escolar 19-20? Para empezar, el ciclo escolar empezó en agosto del año pasado y las acciones de confinamiento empezaron apenas a mediados de marzo, es decir, cerca del 70% de los contenidos, de los objetivos de aprendizaje y de las evaluaciones se realizaron en condiciones de total normalidad. Así es que alumnos estuvieron frente a sus maestros, los maestros frente a sus grupos de clase, desde el preescolar hasta el doctorado. Entonces tenemos muy avanzado el ciclo escolar en términos de total normalidad. Ahora, el gran reto era cómo le hacemos para que el último tercio del ciclo escolar termine con éxito. Y ahí teníamos que tomar acciones tan diversas como diverso es el estado de Chihuahua. Efectivamente, tenemos zonas de mucha conectividad al Internet, como las zonas urbanas, pero tenemos otras donde simplemente es de muy mala calidad o no existe. Entonces aquí, gobernador, necesitábamos que la educación a distancia fuera una estrategia vamos a decir, multiplataforma, o que permitiera la combinación de muchos elementos y de muchas acciones. Con esta información hacemos nuestra primera pausa en ABC Noticias. Ustedes no se retiren, que ya volvemos con más información.